Carlos, ¿cómo estás? Gracias ¿Qué por haber tal? venido. ¿Cómo les va? ¿Cómo podrías resumir la reunión de hoy en comisión? ¿Cómo la calificarías? Y con lo que ustedes mostraron casi no queda mucho para decir, ¿no? A ver, nosotros convocamos a comisión y Juntos por el Cambio se reúne ayer y dicen que antes de que se trate, antes de conocer el proyecto, antes de que se discuta, que están en contra. Por lo tanto, uno a veces siente que toda esa discusión es toda para los terceros, porque en realidad, si vos venís a un debate habiendo asumido que primero no van a dar quórum, dijeron, y si se genera el quórum, van a votar en contra. Es decir, no es que discuten un aspecto, un punto, van a estar en contra. Pero segundo, ustedes recién mostraron, se han pasado la vida diciendo que estaban a favor de todo lo que significara bajar impuestos. Han dicho que ellos jamás votarían aumentos de impuestos, pero que cualquier propuesta de bajar impuestos ellos apoyarían. Y en esto último es hasta gracioso, para decirlo de alguna manera, porque cuando sale el decreto, lo provocan a Massa, varios de ellos, diciendo que mande la ley, que se la vamos a aprobar. Creyeron que no iba a ocurrir no va a eso. mandar la ley porque qué sé yo cuánto. Y entró la ley y dicen no queremos saber de nada, esto no se debe tratar ahora, esto debe quedar para otro gobierno, esto tiene que formar parte de una discusión integral de los impuestos, de una reforma impositiva. Como nos pasó ayer se trató un proyecto que también obtuvo dictamen de determinados subsidios para la industria del calzado. ¿Cuál era el planteo? No se puede, hay que tratar cosas en general. Hoy le dijimos en el debate, por ejemplo, hablando de impuesto a las ganancias, 39 proyectos presentaron puntuales respecto de impuesto a las ganancias. ¿Cómo ahora dicen que solo se puede tratar en el marco de una cuestión integral? ¿Quién presentó 39 Junto por el Cambio, distintos diputados pidiendo exenciones parciales, anulaciones. 39 proyectos. Sí. ¿En qué periodo? En el último periodo, en los últimos 2 años. Ahora, Carlos, fuera de cámara, fuera de los debates que se muestran y demás, ¿qué se dice? No te voy a pedir que me digas nombres, aunque me encantaría. En algunos Después te los digo. Dale, con algunos de estos diputados que honestamente han siempre defendido esta baja, por ejemplo. Es que yo no sé si han defendido honestamente esta baja, esto que vos decís. Porque esa contradicción está marcando que en definitiva lo que están jugando de opositores. Si nosotros decimos A, ellos dicen lo contrario. Claro, pero se fuera de trate de cámara lo te que dicen, se trate. che, me cagaste, porque me lo mandaste y ahora me expusiste. Yo trato de no hablar de las cosas de fuera de cámara porque violo los códigos y yo soy respetuoso de esos códigos. Hablemos de lo que está Ocurre eso, a la entonces. vista. Bueno, déjame argumentarte entonces cuál es el planteo que hacen. Ellos dicen, bueno, ustedes están reduciendo los ingresos del Estado, pero sin bajar el gasto. Es decir, sin hacer ningún tipo de recorte. Entonces van a cumplir con emisión monetaria que es inflacionaria y esto es un camino a la hiperinflación. Ese es el planteo formal que hace Juntos por el Cambio. Bueno, yo te podría contestar varias cosas. La primera, que en el propio anuncio que hizo Massa habló de que esto se iba a compensar con los ingresos nuevos que iban a venir del impuesto país, que se puso relativamente poco y que, como él dijo, grava el trabajo extranjero, es decir, porque grava las importaciones y desgrava el trabajo local, es decir, estimando que habría una compensación. Por otro lado, hay que decirles que en el proyecto de presupuesto que se está mandando, según explicó hoy la Claudia Balestini, la secretaria de Ingresos Públicos de la Nación, viene el proyecto de gravar a las grandes empresas, algo que se está discutiendo en el mundo entero, y que tiene que ver con este tema de las empresas que facturan desde los lugares de menor tributación. Sí. Tema que está en discusión en Europa, incluso en los propios Estados Unidos, porque algunas de las grandes compañías, tipo Google, etcétera, entonces de pronto facturan todo desde Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda tiene
bajos impuestos. Entonces, ¿qué tienen en Irlanda? Nada, una oficina desde la cual facturan los servicios que dan desde todo el mundo. Hay en este momento una discusión global planteando que se facture de donde se facture, en función del país de origen donde se genera, tiene que haber un impuesto mínimo que se pague para ese país, que hoy, según dijo Balestrini, veremos cuando entre el proyecto mañana, tiene un piso del 15%. Y dijo, ese piso del 15% generaría un recurso superior a lo que se dejaría de percibir por la disminución del impuesto a las ganancias. Entonces, lo que se deja de recaudar en el presupuesto estaría Así es, enmendado por otros ingresos, que parece la manera más lógica, es decir, le bajo impuestos a los trabajadores Sí. y le subo a las corporaciones. No, me parece que es el camino exactamente indicado, o por lo menos con el que yo estoy absolutamente de acuerdo. Pablo. Perdono. No, ¿sería un nuevo impuesto eventualmente? Digo, porque estamos hablando, si usted se refiere específicamente a facturaciones en el exterior de producciones locales, ¿sería una nueva tributación o sería un recargo extra en país? Como dije antes, yo no vi todavía el proyecto y estoy hablando de lo que dijo hoy la secretaria de Ingresos Públicos en el debate que hicimos en la comisión. Castañeto también lo planteó, Bien, si no me equivoco. pero hay que ver, para contestar yo exactamente lo que Pablo me está preguntando, tengo que leer el espíritu de la letra. Lo que yo entiendo es que estas empresas, primero, se trata de un gravamen a las corporaciones, no es un impuesto a la industria, un impuesto a la producción, es muy focalizado. Así como fue focalizado cuando planteamos el aporte solidario, que dijimos, esto lo van a pagar 10.000, no es todo el mundo. Las grandes fortunas. Claro. Entonces, en este caso, yo no sé cuál es el universo, pero lo que se dijo ahí es que es focalizado a las grandes corporaciones multinacionales, los grandes grupos económicos, y se dijo también ahí que la tributación real que esas empresas tenían era muy baja, y que el objetivo perseguido sería que no tributen menos del 15% de su utilidad en el lugar donde se genera esa ganancia. Pensándolo básicamente también en términos de factibilidad de aprobación, digo, Obvio. porque muchas, según explicó Massa en la famosa separata, parece haber varias cuestiones de materia impositiva que van a requerir, como requiere todo lo impositivo, una mayoría especial. Y ahí también se decidirá cuál es la voluntad de cada uno, si quieren bajar o no ganancias, si quieren extender o no el tema de IVA, o en todo caso, si modificar esto que se llama alícuota quebrada, por ejemplo, con prepagas. Separemos, la separata era una guía de cosas que no estaban tributando y sobre las que se podía trabajar, que es diferente de que si en el proyecto de presupuesto vienen incluidos determinados gravámenes o determinadas alícuotas alrededor de determinadas actividades. Yo, presidente de la Comisión de Presupuesto, quiero ser todo lo prudente que tengo que ser. No tengo inconveniente en venir las veces que haga falta explicarlo. Habrá tiempo para eso. Pero no vi todavía el proyecto de presupuesto. Que Estoy entra repitiendo. mañana, ¿no? Entra mañana. La manda constitucional indica que antes del 15 tiene que estar, el 15 es la fecha top. ¿Y cómo se va a discutir, se va a atender lo que propone Javier Milei? ¿Te parece lógico, de además, debatirlo eso? después de las elecciones? Espera, primero déjenme hacer una aclaración porque hay que ser también preciso y cuidadoso, las dos cosas. Yo les preguntaría a ustedes que son periodistas, ¿cuándo dictaminó diputados el año pasado el presupuesto? No me acuerdo. Efectivamente, después de octubre. Fin de octubre, Sí. porque lleva tiempo, porque nosotros, el presupuesto entra hoy. La semana que viene la presidenta va a convocar, la presidenta de la Cámara, va a convocar a los distintos bloques para acordar el cronograma de reuniones que todas las veces, todos los años se hace, en las que vienen, normalmente esto empieza con una presentación del ministro de Economía, después viene el secretario de Finanzas, el secretario de Hacienda, de Ingresos Públicos. Todo un desfile, digamos, de funcionarios que incluso de otras áreas que están afectadas también en el presupuesto, Obras el Ministerio de públicas, Obras por ejemplo, Públicas, el claro. de Educación, el de Salud, etc. Todo eso es preparatorio del debate. Luego de toda esa parte
informativa. Pero espera, la discusión es si se va a empezar a debatir ahora y se vota eventualmente después de las elecciones o si se debate después No, de las pero yo elecciones. no sé cuál es la discusión porque a mí nadie me dijo nada más que lo que leí en los diarios. Sí. Y yo tomo con prudencia todas estas cuestiones. Vuelvo a repetir, si hay un pedido de que se comience a debatir después de las elecciones, personalmente no lo veo razonable. ¿No lo ves razonable? No, para ¿Por qué? nada. ¿Por qué? Porque es absurdo. Porque en la Argentina hay elecciones cada 2 años. Y si cada vez que hay elecciones tuviéramos que estar postergando el tratamiento del presupuesto. Pero te quiero decir Sí. que esta gente que está proponiendo estas cosas, hace 2 años no nos aprobó el presupuesto. Y tuvimos que trabajar con el presupuesto ampliado. Y en el año 2013... creo que hicieron lo mismo cuando era el famoso Grupo A en el gobierno de Cristina, no nos aprobaron el presupuesto y hubo que trabajar con el presupuesto del año anterior. Es decir que pongamos todas las cosas para que la información esté al alcance de todos y todos entiendan de lo que se Pero trata. además, sí. Repito, el proceso de discusión del presupuesto es un proceso independiente del gobierno. Nosotros somos el gobierno actual. Tenemos una manda que tiene plazos legales y tenemos que trabajar en función de esa manda. Ese presupuesto tiene fuerza como corresponde a cualquier ley y si hubiera un cambio de gobierno, de rumbo, pues cambio de gobierno va a haber porque va a haber Sí. otras autoridades. Si hubiera un gobierno que quiere ir para otro lado, mandará otro proyecto de reforma del presupuesto con sus aspiraciones. Obviamente, si vendría alguien que quiere eliminar el Estado, todas estas partidas que nosotros estamos previendo para mejorar la calidad de vida de la gente, seguramente dejarían de estar. Toda esta búsqueda de ingresos para darle sustentabilidad a todos estos proyectos de inclusión sobre lo que se está trabajando, rebajar el IVA para los sectores de menores ingresos, bajar impuestos a las ganancias para determinados sectores de la sociedad, todo es plata finalmente y la plata tiene que salir de algún lugar. Una política bien llevada adelante es una política que le saca a los que más tienen y distribuye a través de servicios o de manera directa a los que más necesitan. Ese es el sentido de la política y eso se discute en el presupuesto. Y eso es lo que discute el presupuesto, exactamente eso. Pablo, No, en el 2015, Sí. perdón, en el 2019, después de la PASO, la CUNSA presentó el presupuesto el 15 del 9, cumpliendo la manda establecida, y el tratamiento empezó efectivamente después de la general porque había una previsión electoral, pero no sé si se acuerda usted que en ese proceso terminó con un presupuesto aprobado que no era el presupuesto del gobierno naciente, que de hecho Así hubo es. que modificar el presupuesto Hubo que del 2020. modificarlo todo porque ese presupuesto no tenía nada que ver con los objetivos de política pública del nuevo gobierno. Incluso apareció la pandemia y además alteró vino absolutamente así es, Pablo. todo. Lo que sí parece hoy, yo por lo menos tuve información del equipo de Massa, que estaban advirtiendo que podían entender que algunas cuestiones vinculadas al presupuesto discutirse en el plano de una campaña presidencial, porque acá se da la particularidad que el ministro de Economía es también el candidato a presidente del oficialismo, puede hacer como embarrar demasiado la cancha. Bueno, vos estás manejando información que yo no tengo. A mí el equipo de Massa no me dijo lo que te dijeron a vos, por lo tanto yo no puedo opinar sobre Ibáñez eso. siempre sabe más que No, Vuelvo vos. a repetir. Sí. Yo, de lo que sí sé, porque me lo dijo la presidenta de la Cámara, es que estamos esperando por empezar que entre el presupuesto. Porque ustedes los periodistas a veces van más rápido que los hechos, pero nosotros no podemos ir antes que los hechos, tenemos que ir después de los hechos. Y nada se puede poner en marcha hasta que no se produzca el hecho de que entre el presupuesto, que ese es el momento en el que el Parlamento toma acción. Hasta ese momento es una cosa que está en manos del Poder Ejecutivo. Cuando entra el proyecto pasó a ser un tema de responsabilidad parlamentaria. Ahora bien, yo conozco, está en todos lados, que Milei y Villarruel pidieron eso que vos estás diciendo. Mi opinión personal es que no tiene sentido, no corresponde y es desconocer la realidad de cómo es el funcionamiento de los poderes del Estado y cuál es el rol de cada uno de los poderes del Estado. Desde luego, y no estoy haciendo ningún juego de palabras, estoy planteando, si hubiera un consenso de todas las fuerzas políticas, de una conveniencia, estaríamos actuando dentro de esa misma lógica que yo estoy describiendo.
En mi lógica, si yo voy a opinar, yo creo que nosotros tenemos que comenzar la próxima semana, hacer el cronograma y empezar con las reuniones, como hemos hecho todos los años que hemos tratado presupuestos, y saber que el objetivo es que antes de fin de noviembre, que es lo que dice la ley, esté aprobado el presupuesto. Es decir, que hay tiempos planteados en la Constitución, creo que está planteado, cuándo tiene que llegar el presupuesto al Congreso y cuándo el Congreso tiene que resolverlo. Ha habido años que se extendió, porque el 30 de noviembre finaliza el periodo ordinario, y se extendió el periodo ordinario o se convocó a extraordinaria porque no se alcanzó a terminar de tratar. Claro. Porque tiene que tratar los diputados, después tiene que ir a senadores, Senado tiene que hacer lo mismo, escuchar las distintas intervenciones, etcétera, etcétera. Es otro ámbito, son otras personas y corresponde que así sea. Y eso lleva tiempo y está bien que lleve tiempo. Nosotros hemos invitado no solo a funcionarios públicos, han venido representantes sectoriales a ese proceso previo de tratamiento del presupuesto, porque hemos escuchado las distintas voces con la razonabilidad de que no se convierta en una caravana interminable, y le hemos dado el tratamiento que corresponde. Quiero decir que, si no me falla la memoria, el año pasado se aprobó el presupuesto con la mayoría más amplia de no sé en cuántos años, porque hubo en el debate negociaciones que hizo que buena parte de los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio terminó acompañando. Veremos qué ocurre este año. Veremos qué ocurre este año, pero quiero decir que eso fue lo que en realidad sucedió. Claro. Carlos, gracias como siempre. A ustedes. Gracias.